Hace algunos meses me encontraba en el restaurante con mis hijos, niños de 9 y de 6 años, y como muchos de los restaurantes de comida rápida que seguramente conocen, ordenas, te sientas y para no entorpecer, después de unos minutos llega alguien y te entrega tu charola con la comida. En ese momento nos entregaron la charola, el muchacho que nos lo entregó muy amablemente hizo lo que siempre hace, está todo bien, se les ofrece más catsup, se les ofrece más servilletas. Yo ya con hambre les dije muchas gracias, ya déjenos comer. En eso mi hijo levanta la cabeza y me dice, no, sabes que yo sí quiero, me puedes traer salsa barbacoa. El muchacho se fue, rápidamente regresó, entregó la salsa barbacoa, y en ese momento mi hijo se voltea y me dice, papá, ¿te has dado cuenta que en algunos lugares la gente está enojada y en otros lugares como que la gente está contenta? Por ejemplo, McDonald's enojados, Chick-fil-A contentos, la tienda Apple contentos, Walmart enojados. Y luego me hizo la pregunta, ¿no? Me dice, ¿tú sabes por qué? A esa edad, entre 6 y 9 años, pues obviamente papá lo sabe todo. Entonces les tuve que contestar muy seguramente, no, hijo, es que eso es un tema de procesos y de entrenamiento. Y pues bueno, desafortunadamente no se quedó callado y voltea y me pregunta, bueno, entonces en Walmart no entrenan a la gente, o en McDonald's no tienen procesos, lo cual es sumamente irónico, siendo que McDonald's inventó los sistemas de comida rápida y la implementación de procesos de una línea de producción en lo que es la comida rápida. Entonces ciertamente McDonald's sí tiene procesos, sí tiene capacitación, Walmart también los tienen mucha capacitación, pero pues me dejó pensando. Y al final la respuesta pues fue muy sencilla, ¿no? Es un tema realmente de cultura. Y conforme seguía yo pensando, analizando todo este tema de cultura, pues entraba en esta situación de, oye, pues es que todo es cultura. Y curiosamente unas semanas después estamos trabajando con unos clientes que nos estaban pidiendo un director ejecutivo y platicamos con el consejo y preguntando, oye, ¿por qué no funcionó el director ejecutivo anterior? La respuesta inmediata fue, no, es que no fue un fit cultural. Y decimos, bueno, lo entiendo, son una de esas cosas que de alguna manera u otra todos lo comprendemos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es la cultura? Todos invariablemente me van a decir que saben lo que es la cultura, pero es un tema igual que el liderazgo, que el amor, que muchas otras palabras que de alguna manera u otra yo les digo lo entienden y me van a decir sí lo entiendo. Si les digo a ustedes me lo pueden explicar, van a empezar a patinar un poquito, van a empezar a batallar. Y si habemos 100 personas aquí y a cada uno les pregunto su definición, muy probablemente, aunque se agrupen ciertas características, las definiciones van a variar tremendamente. Y ante esa situación de clientes preguntándonos a nosotros cómo es que se mide, qué es este animal de la cultura, y conscientes de que una gran cantidad de retos estratégicos, conscientes de que termina siendo la puerta para muchas situaciones, especialmente dentro de recursos humanos, decíamos, bueno, ¿qué es? Y no solo qué es, ¿cómo se mide el animal? O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando algo falla, no, es que fue la cultura. Oye, fue una adquisición, ¿por qué no se dio la integración? No, fue la cultura, no lograron empalmarse. Parece que no importa qué suceda, ya al momento en que no existe un motivo altamente cuantificable, la puerta es la cultura. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de estudiar mucho más a fondo lo de la cultura, y mucho más que estudiarla, porque es un tema que en la mayoría de las circunstancias se ha estudiado de manera cualitativa. Nos planteamos la misión de decir cómo la vamos a medir, o sea, cómo podemos llegar a medir la cultura organizacional. Académicamente esto no es algo nuevo. El tema de cultura se ha venido manejando durante las últimas décadas. Hay dos académicos en los que se apoyó nuestra investigación y el modelo que les voy a presentar. Uno es Geert Hofstede. Lo que hizo Geert Hofstede, él fue empleado de IBM, y cuando IBM empezó a expandir su función a diferentes países, él se puso a estudiar cuáles eran las diferencias culturales entre los diferentes países en donde los ejecutivos estaban trabajando. Entonces hizo una labor tremenda de establecer 6 dimensiones que cuantificaron
el comportamiento típico de diferentes países. Es un estudio que, si no lo conocen, les recomiendo que lo vean. Es sumamente profundo, con información muy valiosa, pero al momento en que tomamos esta información y tratamos de aplicarlo, nos dimos cuenta que había dos barreras muy grandes. La primera es que estamos hablando de países, y el mismo Hofstede reconoce que incluso las culturas ya no están limitadas a países. Hay culturas de sociedad, y nos podemos ir mucho más profundo, porque al final existe la cultura en el TEC, existe la cultura en un CEMEX, existe la cultura en el DF, la cultura en Monterrey, y son una cantidad tremenda de universos que no terminaban de cuantificar lo que queríamos medir dentro de una organización. Es muy fácil para poderlo aplicar en términos generales y decir, así a ojo de buen cubero, muy genérico, cuáles son las diferencias entre coreanos y mexicanos, para entender cómo va a ser la interacción entre un Kia y un grupo de mexicanos. Pero al momento de decir, oye, si yo contrato a esta persona, va a ser un fit cultural, el modelo de Hofstede se quedó corto. Otro modelo que ha tenido mucha atracción, especialmente en Estados Unidos, es el de Dan Denison, que es más probable que lo hayan escuchado porque se promueve mucho dentro de los medios de management. El modelo de Denison lo que hizo fue simplemente decir, uno, ¿qué empresas han tenido éxito? Y dos, entonces vamos a meternos a estudiar la cultura de las empresas que han tenido éxito para tratar de entender qué es lo que están haciendo. Lo cual es un modelo sumamente aplicable, es un modelo que ya está muy aterrizado hacia lo que es el tema de la organización, pero surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo se define el éxito? Y la respuesta de Denison fue, bueno, agarramos a las empresas del S&P 500 de Estados Unidos, y entonces vamos a definir el éxito en base a los resultados que los inversionistas están esperando de la organización. Lo cual es sumamente válido si estamos hablando de empresas que están interesadas en medir el éxito de la misma manera que lo mide Denison. Si es una empresa que se quiere hacer pública, que quiere tener una buena relación con inversionistas, entonces el modelo es muy válido. Por otro lado, está comparando las políticas, los procesos, procedimientos y el estilo de management americano, que si ustedes van a Francia o incluso van a Japón, pues va a ser debatible. Y surge la pregunta, bueno, entonces, ¿no existe otra definición de éxito? ¿Qué pasa con una ONG que quizá pueda tener otro tipo de objetivos? ¿Cuál es la división, la medición de éxito? ¿O cómo mide, por ejemplo, el TEC de Monterrey el éxito de su misión? No todo el mundo tiene ni los mismos objetivos, ni todo el mundo tiene el mismo interés de ser medido con un benchmark contra lo que es la cultura americana. Entonces, desafortunadamente el modelo de Denison lo que nos dice es, estás bien si te apegas al modelo definido, estás mal si no te apegas al modelo definido, y los proyectos de consultoría simplemente para ellos dicen, te voy a llevar al éxito como lo hemos definido. Entonces, vimos aquí también una serie de huecos, y entonces fue como nos dimos a la tarea de tratar de desarrollar un modelo con el que pudiéramos apoyar a nuestros clientes a medir la cultura organizacional, a poder medir los perfiles culturales de la persona para poder determinar si algún individuo pudiera integrarse exitosamente a una cultura, si dos grupos culturales pudieran integrarse en un grupo unificado, y así fue como surgió el modelo. Como les mencioné ahorita, el modelo prácticamente está considerando al individuo y a un universo estadístico. O sea, nos enfocamos a medir a un individuo, y si queremos, por ejemplo, determinar cuál es la cultura de la gente que asistió al Congreso de Recursos Humanos, entonces la cuantificación de la cultura es un agregado estadístico de los perfiles culturales de la persona. Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que es esto, ¿no? Cuando nacemos, y esto ustedes que están estudiando psicología van a ver mucha similitud y mucho apego a lo que es la psicología social. Cuando nacemos, realmente nacemos como una página en blanco. O sea, ni siquiera tenemos patrones de dormir, no tenemos patrones de comer, y así, saliendo de nuestra madre, nos enfrentamos a lo que es el primer entorno cultural, que son nuestros propios padres, que desde el primer día se dan a la labor de empezar a entrenarnos.
y lo hacen. En muchos casos es consciente, como decir, ya quiero que duerma más de 8 horas, ya quiero que coma cada 6 horas, y la mayoría terminan siendo situaciones inconscientes, porque aquí lo que sucede es que mucho de lo que nosotros hacemos viene como producto de todas esas experiencias que fuimos acumulando. Nuestros comportamientos, aunque a veces digamos, no, es que es igualito que su papá, es genético, sí, hay ciertos patrones que sí, pero esas similitudes se dan a través de mucha observación, de mucha permeabilidad, simplemente por el contacto. Y eso es lo que va sucediendo con un bebé. Se introduce al mundo, entra a lo que es el entorno cultural de la familia y posteriormente empieza a expandir su interacción cultural. Después entra en juego la abuelita, después entra en juego las tías y se empieza a crecer. Llega un momento en donde la persona, el niño, se empieza a forjar en base a la influencia de los diferentes entornos culturales. Esto empieza prácticamente unilateral cuando el bebé nace y posteriormente empieza a ser una situación en donde cada uno de nosotros nos vamos como abejitas de polen y al momento de estar interactuando con otras personas empezamos a influenciar un entorno cultural y a la vez el entorno cultural nos influencia a nosotros. Una situación huevo-gallina, aunque aquí queda claramente definido que el huevo vino primero y primero hubo alguien que influenció sobre nosotros y después posteriormente nos fuimos forjando de una manera diferente. Entonces, esos son los patrones que seguimos. Esto continúa durante el resto de nuestra vida. Llegamos a un salón de clase, el de al lado, nuestros amigos, los vecinos, los primos, todos empiezan a influenciar y nosotros también estamos influenciando a ellos. No es nada diferente a lo que sucede en una empresa cuando nos incorporamos, que la empresa trata de inculcar los valores, la cultura, pero a la vez también nosotros de alguna manera u otra llegamos a poner nuestro granito de arena. Esto es un tema sumamente dinámico y como se podrán imaginar es muy difícil de simplemente decir lo voy a encasquetar, esto es la cultura mexicana, esta es la cultura americana. Bueno, ¿qué pasa con un individuo que nació en México, que estudió en Europa y que ha vivido los últimos 15 años en Estados Unidos? ¿Cómo lo catalogamos? Es un tema sumamente fluido, un tema sumamente dinámico que realmente no hay manera de acotarlo y existen culturas, existen subculturas y son diferentes universos dependiendo de cómo se esté dando la interacción. Ahora, lo que sí queda muy claro, y si vamos a medir la cultura, es que tenemos que entender claramente cuáles son los diferentes niveles con los que estamos trabajando. Y esto ha sido uno de los principales retos para los consultores y para las empresas que tratan de abordar este tema de la cultura. Entonces, lo que hicimos fue dividir lo que es la cultura en 3 diferentes niveles. Al final, la definición académica de cultura es que cultura es los aspectos comunes de nuestros comportamientos, nuestros valores, nuestras creencias. Pero estos existen en diferentes niveles. El primer nivel que estamos determinando nosotros, el primero que ven en azul en la pantalla, es el nivel de lo que son las creencias y los valores. Estas son todas esas cosas que desde chiquitos estuvimos absorbiendo, que nos va creando lo que traemos en la panza, lo que de alguna manera u otra es el driver de nuestro subconsciente, las cosas que simplemente nos obliga a reaccionar. Esto es algo que es muy importante entender porque es muy difícil de cambiar. Conforme van pasando los años, los valores y las creencias cada vez son más difíciles de cambiar. No imposible, pero conforme va pasando el tiempo, se requiere cada vez más de algún tipo de situación dura, catastrófica, que detone una transformación real. El siguiente nivel abarca lo que ya son los comportamientos y lo que son los patrones de hábitos dentro del grupo y dentro de la persona. Esto no es tan difícil de cambiar como los valores, pero ya es algo que suele a forjarse de una manera diferente en base a los diferentes entornos en los que nos estamos involucrando. Puede que seamos gente muy puntual, pero nos metemos en una organización en donde todos son rigurosamente puntuales y al final muy probablemente vamos a terminar adheriéndonos al patrón. El tercer componente es un tema de clima, en donde estamos hablando ya de una situación específica, de lo que está pasando, de cómo nos sentimos, de sentimientos, con lo que nos levantamos y con lo que nos dormimos. Entonces, al analizar los diferentes conflictos es importante tratar de entenderlos dentro de ese escalón.
realmente cuando hay un conflicto, que el conflicto es natural, lo vamos a tener invariablemente, sean constructivos, sean destructivos, se dan todos los días al momento de que existe cualquier disparidad en alguno de estos tres niveles, que cuando se da un conflicto el más fácil de resolver es el de clima. Si sabemos que hay presiones externas, pues es muy fácil acotarlo. Si sabemos que es un tema de hábitos, de comportamiento, pues podemos darnos a la tarea de decir, bueno, vamos a implementar un coaching del cual nos van a hablar para poder determinar cuál es la mejor manera de abordar estos temas. Pero entonces, lo más complicado de poder decir, vamos a medir la cultura y vamos a medir el perfil cultural, viene de ahí, que ante toda situación, ante todo problema, lo que tenemos enfrente son conceptos y palabras. Pero todos estos conceptos y palabras pasan por un código de interpretación, y un código de interpretación que finalmente nos lleva a lo que es el significado. Y esto en muchas situaciones nos lleva a que quizás estamos utilizando las mismas palabras, pero estamos entendiendo cosas completamente diferentes. La mayor parte de los conflictos complicados de resolver es porque las diferencias cayeron al nivel de los valores. Estamos diciendo lo mismo, pero estamos frustrados al punto de que no entendemos por qué si te estoy diciendo no me estás entendiendo. Y esto es lo que complica en muchos casos los métodos tradicionales de poder medir la cultura organizacional, y lo que para ustedes dentro de la labor de recursos humanos se vuelve muy complicado en tratar de definir lo que pueden o no pueden ser los valores de la organización. Si ahorita ustedes van y a muchas empresas de consultoría les preguntan, oigan, quiero que me ayuden a definir la cultura, quiero que me ayuden a definir los valores, ¿qué creen que van a hacer? ¿Cómo se puede definir? Seguramente todos han entrado en una organización donde la pared dice nuestros valores son la integridad, son la honestidad, el emprendimiento. Ahí están en la pared. ¿Pero qué significan? Si tú haces una encuesta, ¿qué significa? Si yo te pregunto a ti, si te pregunto a ti, les pregunto a todos, ¿se consideran personas íntegras? ¿Creen que la integridad es un valor de tu organización? Quizá me equivoque, pero la probabilidad de que todos me digan que sí, y muy efusivamente, es muy alta. Todos vamos a estar de acuerdo en que la integridad es un componente primordial en la organización. Pero les voy a plantear una situación. Vamos a suponer que dos de ustedes van a un congreso a la ciudad de Nueva York. Van a viajar en avión, les está pagando la empresa, llegan al cóctel de bienvenida, uno de ustedes es subordinado, el otro es jefe. Entonces, después del cóctel de bienvenida, van de regreso al hotel, se suben al carro, el jefe está manejando. Nueva York en invierno, las calles tienen hielo, en el primer semáforo el carro se patina, se va contra un poste. Daño menor en el carro, pero al final se tiene que reportar a la compañía de seguros, es un carro rentado. Y en ese momento el jefe se voltea con el subordinado y le dice, Jorge, fíjate que me tomé 4 cervezas en el cóctel de bienvenida. No creo que sea problema, pero ¿qué te parece si tú tomas el volante y dices que venías manejando? ¿Cómo interpretan eso? Si el subordinado acepta y toma el volante de su jefe, ¿lo consideran íntegro? No lo consideran íntegro. Lo que era el 100% de nuestro muestreo estadístico, donde todo el mundo me dijo, no, sí, todos compartimos la integridad, se va a empezar a romper por la estadística que tenemos aquí, casi la mitad. La mitad de ustedes van a decir, no, espérame, eso no es íntegro, es eso de está yendo contra las leyes, y lo menos en Estados Unidos, que son muy rígidos. Claro que no. Otros me van a decir, pero pues no mató a nadie, es un choquecito, me pesa más el tema de lealtad que el tema eso. Para mí es más grave la integridad de fallar a la lealtad de mi compañero que el simplemente decir voy a seguir las reglas. Es una regla, pero no hay mucho daño. Aquí se partiría. Hay ciertos países como Alemania, hay ciertos países como Estados Unidos, en donde el 95% va a decir, no, es una falta de integridad, no puede tomar el volante y el jefe tiene que asumir las consecuencias. Hay otros países, por ejemplo como Corea, en donde la lealtad es tan importante y es tan importante el valor de respetar a la autoridad, que el jefe no tiene que abrir la boca. Simplemente el subordinado se baja del carro, se sienta, le dice, jefe, siéntese usted aquí, yo venía manejando. Entonces ese es el problema. Ahí es donde nos metemos en problemas al decir, déjame hacer un levantamiento de los valores de la organización, déjame determinar cuál es la cultura de la organización. Las palabras están bien, pero eso no es el problema, porque eso solo son palabras, y realmente el reto para ustedes en el momento en que lo vayan a hacer está en lograr aterrizar al nivel de significado para poder determinar realmente qué significa para cada quien este tipo de palabras y este tipo de valores. Entonces, al momento de que implementamos
el modelo para medir la cultura organizacional? Nos basamos en el modelo de dimensiones de Hofstede, en donde el modelo de Hofstede, al aplicarlo a culturas de naciones, no considera y en ningún momento dice esta cultura está bien o esta cultura está mal. Simplemente determina que son dimensiones en donde existen dos polos, pues que fue precisamente lo que hicimos. Estas son 5 de las 10, se las voy a explicar brevemente. El tema de disciplina, tenemos un extremo en donde la gente es muy flexible, en donde los valores están alineados con decir, bueno, no puedo estar cuadrado, tengo que poder ser flexible para poder atender las diferentes situaciones. Hay otro modelo en el extremo estricto, en donde la gente dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es ser disciplinado, hacer lo mismo todos los días, ser puntual. Entonces, ¿cuál es bueno, cuál es malo? No hay, simplemente es un patrón, pero al final es un detallito que si alguno de ustedes le llega a preguntar a algún jefe, oye, ¿cómo ves? ¿Te desespera que este tipo sea así? Si es un jefe estricto, te va a decir, no puedo con él porque no es puntual, porque es indisciplinado. Si el jefe es flexible, te va a decir, no, pero es que este tipo que si es disciplinado es un cuadrado, de plano le digo que haga algo, pero llega y me dice que no, que porque así es como son las cosas. Entonces no hay bien o mal, simplemente es este tema de compatibilidad. El tema de formalidad es la manera en que la gente se apega a las leyes, a las normas, a los procesos, a los procedimientos. Hay quien dice, si eso está escrito, me guste o no me guste, lo voy a hacer. Si así está escrito, independientemente de las consecuencias, pues ni modo, me tengo que apegar. Después cambiaremos las reglas si es que no estoy de acuerdo. Hay otros que te dicen, bueno, pues depende de la circunstancia, o si la circunstancia lo amerita, pues a lo mejor sí se vale brincarme las trancas, ¿no? Si no hubo mucho daño, no matamos a nadie con el choque, pues me brinco las trancas, porque sí puedo tomar el volante. La siguiente dimensión, que es el tema de awareness, mide si es que estamos diseñados para adaptarnos al entorno o para salir y cambiar el entorno. Son los dos extremos. Hay gente que ante cambios en el entorno dice, bueno, yo me tengo que adaptar, entonces déjame hacer cambios internos para poder adaptarme a esa situación. Y hay gente que dice, no, si el entorno cambió, pues déjame, yo voy y lo ajusto porque en mi punto de vista no está bien. El tema de fertilidad habla de la apertura hacia conceptos nuevos, hacia el respeto del status quo, que igual suele ser un balance. La transformación que se está viviendo ahorita en el TEC, puede haber gente que esté muy incómoda y que diga, oye, es que espérame, tenemos tantos años de tradición, no puede ser que estemos efectuando tantos cambios. Hay otros que van a decir, pues es que después de tantos años ya es hora de que sea un cambio. El tema de estatus refleja la manera en el que percibimos el estatus, los títulos. Hay países donde, y hay culturas donde es muy importante, hay otros países donde dicen, no, lo que más importa es los resultados, los logros y la manera en que están manejando las cosas. El sentido de autoridad va muy ligado y muy cerca de lo que es el estatus. ¿Cómo medimos la autoridad? ¿La autoridad vale por quién eres, por el título, o la autoridad vale por el respeto, por el dominio de conocimiento y por la manera en que la gente te está viendo? El sentido de propósito, tienes un extremo orgánico, tienes un extremo mecánico. El propósito orgánico es un enfoque mucho más humanístico, de decir las cosas están en movimiento, si algo falta, entonces el ecosistema orgánico entonces va a irse ajustando para poder atacar una situación. El sistema mecánico es muy cuadrado, blanco y negro, todo tiene su propósito. Ante la falta de un elemento, entonces simplemente hay que reemplazarlo. El esquema de dependencia habla de qué tanto dependemos de las instituciones y de la estructura. Por ejemplo, en México solemos ser sumamente dependientes, entre más bajo nos vamos en los niveles económicos, de la estructura social, en nuestra naturaleza, ante alguna situación que no nos agrada, ante problemas en la colonia, ante cualquier situación. La naturaleza del mexicano, por nuestra historia, es ir a pedirle al gobierno y a reclamarle al gobierno para que nos lo dé. Hay culturas socialistas que están muy apegadas a esto, hay otro tipo de culturas sumamente capitalistas en donde la gente está consciente que si tú quieres cambiar algo, pues tú lo buscas. Si quieres tener dinero cuando te vas a jubilar, pues entonces ve guardando, ve invirtiendo y entonces lo vas a tener. Eso se refiere el tema de dependencia.
El tema de comunidad pues habla de qué tanta importancia le damos al grupo contra el individuo. Y esto vuelve otra vez a la situación de decir, ¿qué necesito yo para sobrevivir? ¿Qué necesito yo para lograr mis objetivos? Necesito al grupo y es indispensable tener al grupo, entonces voy a poner al grupo por encima de mis intereses porque al final los intereses del grupo me van a sacar a mí adelante, o decir, yo soy lo suficientemente fuerte, tengo los elementos necesarios para poder salir adelante sin el grupo, entonces se carga hacia el aspecto del individualismo. La última dimensión, que es involvement, mide qué tanto mezclamos los diferentes entornos culturales y qué tan cómodos nos sentimos. Por ejemplo, también aquí en México somos muy dados a decir, oye, pues en la oficina es un círculo que después a la gente de la oficina los invito a mi casa a una carne asada, mi jefe le voy a decir que sea el padrino de mis hijos, de mi compadre, estamos cargados hacia el lado difuso en donde no batallamos con estar mezclando nuestros diferentes círculos. El americano se pone en un punto más intermedio, el aspecto específico es donde la gente simplemente no quiere mezclar, trabajo, trabajo, familia, familia, amigos, amigos, grupos diferentes. Entonces, al momento de hacer un assessment, el assessment individual mide dónde estamos en cada una de estas dimensiones y la mide en base a casos como lo que les acabo de escribir. O sea, ¿qué harías tú específicamente ante esa situación en donde tu jefe te pide que te comportes? Ese mini caso lo que va a hacer es que va a medir qué tan apegado eres a las normas y también va a medir en dónde estás ubicado en tu sentido de comunidad y de lealtad. ¿Qué va a dominar? ¿Va a dominar tu apego a leyes o va a dominar tu sentido de lealtad y tu sentido de comunidad y de grupo? Entonces, un assessment de 50 preguntas que al final terminan dándonos un punto en cada lugar dentro de esa barra que es la dimensión. Al momento de decir quiero medir la cultura de este grupo que estamos aquí en este cuarto, al final nos va a dar una curva estadística. Entre más gente tengamos, más representativo va a ser y vamos a terminar teniendo una curva estadística. Si la curva estadística es una curva angosta y sumamente alta, lo que nos va a decir es que este grupo, este entorno cultural en esa dimensión es muy poco flexible. Si tratamos de contratar a alguien que cae fuera de la curva, es muy probable que en esta dimensión tengamos un problema. Si empalmamos este grupo con el grupo del Congreso de Ingeniería Mecánica, tendríamos dos curvas. Sería el equivalente de decir, oye, ¿qué pasa si hacemos un congreso en conjunto? ¿Nos va a funcionar? Si las curvas están empalmadas, si están cercanas, si están chaparritas, pues la probabilidad de que eso funcione va a ser alto. Si son curvas que están en extremos opuestos, si están angostas, si están altas, la probabilidad de que eso funcione va a ser muy bajo. Entonces, esto, una vez que tenemos un universo estadístico, nos sirve para poder tomar decisiones y poder tomar ciertas acciones. Por ejemplo, en el tema de autoridad, hay situaciones, hay organizaciones en donde se favorece el tema autocrático, en donde a lo mejor llega una situación en donde alguien dice, oigan, es que esto ya no puede seguir así, no puede ser una democracia, no se dan los resultados, todo el mundo siente que puede levantar la voz, necesitamos menos un esquema autocrático, esa es nuestra curva. ¿Qué creen que se tendría que hacer? Por un lado, se define, bueno, aquí lo que hay que hacer es que cualquier contratación tenemos que cargarla hacia lo que es el lado de autocrático. Ahora, esto obviamente regresamos a lo mismo. Si nos salimos y nos vamos completamente al extremo autocrático porque decimos, es que aquí lo que necesitamos es alguien así, con esos pantalones, con esa actitud, y lo contratas y está completamente cargado hacia el autocrático, lo que va a pasar es que la organización lo va a masticar y lo va a escupir. Entonces tenemos que estar conscientes que hay que estirar la liga, pero que la transformación cultural se tiene que dar de manera gradual y se tiene que dar con cierta conciencia de que, bueno, si la quieres cargar hacia el extremo autocrático, entonces vamos trabajando con meter gente hacia lo que es el percentil 25 para ayudarnos a jalar la curva hacia ese lado. Ahora, si se dan cuenta, aquí ya evolucionamos de estar cambiando un tema que es sumamente cualitativo, el hablar de cultura, ya poder decir, estamos hablando de decisiones cuantitativas. Ahora, esto obviamente no es, no estamos hablando de ingeniería eléctrica, no estamos hablando de leyes físicas, sigue siendo gente, sigue siendo humanos con diferentes tendencias, con diferentes comportamientos. Entonces, nada está escrito permanente, no hay una definición absoluta. Esto es simplemente una herramienta que nos puede ayudar a decisiones
como les comenté. Hoy es que resulta que dentro del sistema TEC de Monterrey, el campus Monterrey está cargado autocrático, el campus Santa Fe, el campus de la Ciudad de México está cargado a participativo. Entonces, hoy queremos el sistema alinearlo un poquito más. Bueno, contrata gente en el percentil que deseas, y si no quieres correr el riesgo de en todas las situaciones traer gente externa, entonces evalúa a tu gente interna, y por qué no convences a alguien del campus Santa Fe que está en el punto donde lo deseas a que se venga al campus Monterrey, y como abejitas empezar a mover el polen para empezar a permear y lograr los objetivos que deseamos. Entonces, en resumen, esto es el modelo que hemos venido desarrollando, tanto dentro de la organización como un aspecto de cultura de sociedad.